Volvemos nuevamente a abordar el tema mientras se van conectando los chicos. A los que ya están conectados, chicos, por favor, no olviden siempre registrarse en el chat para el tema de la asistencia. Después no los veo registrados y se me puede pasar el tema de la asistencia. A ver, que se vayan conectando, les daremos un par de segundos. Entonces, fíjense qué importante es manejar los requisitos de un contrato. Ya ustedes en el avance de la materia, como les digo, por ejemplo, van a ver temas como nulidad de los contratos, anulabilidad de los contratos, rescisión de los contratos, resolución de los contratos, y se van a dar cuenta que hay que tener mucho cuidado al elaborar un contrato, respetando todos los requisitos que la ley me exige. ¿Ya? Respetando todos los requisitos que la ley me exige. Entonces, hay que cuidar que estos requisitos no se encuentren enmarcados en las causales que pueden generar la invalidez de un contrato, ¿cierto? Por eso es muy importante. Bien, aquí están entrando los jóvenes. Perfecto. Bien. Bien, continuamos. Bien, creo que está Laura, Denia, Natalie todavía no está. Entonces, como hablábamos, hay que tener bastante cuidado al analizar los requisitos del contrato y tomarlos en cuenta para la configuración de un contrato, chicos. Tenemos que preguntarnos sobre el objeto, tenemos que preguntarnos sobre la forma, tenemos que preguntarnos sobre la causa del contrato, ¿no? Entonces, de carecer nuestro contrato de uno de estos requisitos, ¿cierto? Lo que va a generar es, como les dije, la invalidez de un contrato. Bien, veamos qué establece nuestro Código Civil con respecto a la causa. Fíjense, 489, causa ilícita. La causa es ilícita cuando es contrario al orden público y a las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa. Les hago la siguiente pregunta y estoy seguro que todos han visto alguna vez un contrato de compra-venta, ¿sí? Sea de bicicleta, de moto, de auto, de casa, por lo general, todos en algún momento han tenido que ver. El valor real de la moto es $1,000, ¿sí? El valor real de la moto. Pero para que el comprador no pague un impuesto caro a la transferencia, le ponemos que le estoy vendiendo en 2,700 bolivianos. ¿Cierto? Desde nuestro punto de vista moral, personal, ¿es legal lo que hacemos o no es legal? El precio real de la moto, el valor comercial es $1,000, pero le ponemos en el contrato 2,700 bolivianos. Doctor, pero ya no existe eso, le cuento, porque ahora el alcalde, Por eso les estoy ya tiene su parámetro. No importa el precio que usted le ponga. No es que no exista, sino que hay un lema que dice a la buena, ¿no? No a la mala, echa la ley, echa la trampa. A ver, antes las partes ponían un precio referencial a su antojo.
Si el lote costaba $5,000, 2,000 bolivianos le ponían a la minuta. Pero al mismo tiempo suscribían un contradocumento, un contrato privado, solo entre las partes, ¿no? Hacían la minuta de compra-venta y le ponían para efectos de no pagar mucho impuesto 2,000 bolivianos. Pero en el documento, en el contradocumento, en el contrato aclaratorio, como se llama, se establecía cuál era el precio real, los $5,000. Claro, porque imagínense que si no había un contradocumento que aclare el precio real y pasaba algo con ese primer contrato, con la minuta, donde se ponía 2,000 bolivianos, si había que rescindir o resolver el contrato, el comprador le decía, no, yo te he entregado $5,000. Y el vendedor, no, aquí está el documento, me has entregado 2,000 bolivianos. No hay otra prueba más, aquí dice 2,000. Entonces se tenía que hacer un contradocumento. Y fíjense, antes, la minuta, el contrato de compra-venta, esa que llevaba 2,000 bolivianos, era el que se utilizaba para hacer el trámite de cambio de nombre. Visación en la alcaldía, pago por la visación, IVAs, recaudaciones, me lo calculaban el impuesto a la transferencia en ese monto y pagaba una ínfima suma, ¿no ve? Y el contradocumento, el documentito privado, se reconocía ante notario de fe pública, pero no iba a ningún lado, solo quedaba entre las partes. ¿Listo? Llega la época del desarrollo normativo, del desarrollo legislativo, y como Kendall dice, ahora se toma en cuenta que una minuta, en el mismo ejemplo de compra-venta, no puede tener una suma o un valor, y si lo tiene, ya les digo cómo se aplica, por debajo de la base imponible que se saca del impuesto, de la boleta de impuesto. Si el lote en la boleta de impuesto vale 38,000 bolivianos, es un ejemplo, y yo le pongo en el contrato de venta 30,000 por decirles, la alcaldía me va a cobrar de su tabla referencial, de su base imponible que tiene. Ah, no, en mi base, en mi tabla dice 38,000. De ahí me va a cobrar el impuesto. Pero si yo le pongo al contrato de forma honesta, no estoy comprando en, qué sé yo, $7,000, ese es el precio real, 7 por 7, 42,000, digamos. Le pongo el precio real comercial, 42,000 bolivianos. Cuando llevo a hacer el cálculo de impuesto a la transferencia en la alcaldía, se fija y dice, mi tabla dice mi base imponible 38,000. Ahí está comprando en 49,000. Te cobran el impuesto del monto que dice la minuta, que es mayor, ¿cierto? Ese cambio ha habido. Segundo, si antes se hacía el documento aclaratorio, el documento privado entre las partes, y se podía hacer reconocimiento de firmas, hoy no. Hoy los notarios ya no hacen, por lo menos una gran mayoría, ya no quiere reconocer un documento privado aclaratorio. Dice, no, pues es evasión. En la minuta usted está poniendo 49,000, por decir 35,000 bolivianos, y en el documento privado me dice que ese inmueble vale 49,000 o 50,000. No puedo reconocer. Entonces el documentito privado queda solo entre las partes como una constancia de cuál es el monto real que ha pagado el comprador y cuál es el monto real que ha recibido el vendedor. ¿Qué ocurre, digamos, cuando se compra un inmueble con financiamiento bancario? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la compra de un inmueble con financiamiento bancario? El vendedor, desde ya. El comprador, también. ¿El banco interviene en ese documento?
de compra de inmueble con financiamiento bancario o no interviene? Sí, doctor. Interviene, porque el banco es el que está financiando, el que le está prestando la plata al comprador para comprar ese inmueble. ¿Y cuál es la garantía? ¿Qué garantía El toma el inmueble, banco? doctor. El inmueble, el mismo inmueble que se está comprando. Ahora, ¿quién hace la minuta de compra-venta? ¿El vendedor, el comprador o el banco? El banco. El banco hace la minuta. Claro, de ahí está saliendo la plata. El banco, mediante su departamento legal, hace la minuta de compra-venta, el documento, el contrato. Y aquí iba. ¿Será que el banco pone en el monto de compra un monto referencial de la base imponible del impuesto o pone la suma real de compra-venta que se está haciendo? La suma real, doctor. La suma real. Cuando son esta clase de contratos con financiamiento bancario, al banco no le conviene pues poner una suma en base a la boleta del impuesto donde está la cantidad en la base imponible, porque es un monto menor. La base imponible es lo que llamamos el precio catastral, el valor catastral de los inmuebles. Es en bolivianos y estilamos que es el valor que para la alcaldía tiene ese inmueble, pero el valor comercial es distinto del valor catastral, ¿sí o no? Sí, Entonces, doctor. ahí al comprador no le queda otra que pagarse el impuesto real a la transferencia porque el banco está poniendo el monto real. El otro día teníamos un caso en el que, fíjense, una señora compra un lote acá por la heladería Globos de la avenida Santa Cruz y calle Beni, no sé si se ubican, en $440,000. ¿Ya? No ha comprado con financiamiento bancario. Ha comprado al tic-tac, como quien dice, pago en efectivo. Claro que ha pagado en cheques gerenciales, en cheques de gerencia, ¿no? Y ha sido el comprador quien le ha dicho, no, pongamos en el documento, ¿no? O mejor dicho, ha sido la señora como compradora, a los vendedores que eran una familia de 7 hermanos, pongamos en el documento el precio real. No voy a firmar otro documento privado. $440,000 era lo que pedían los vendedores. Los vendedores dicen en su momento, perfecto, no hay problema, acaso nosotros vamos a pagar el impuesto a la transferencia, que es el 3% por si acaso, ¿no? Y la señora les dice, sí, por ley ustedes tienen que pagar el impuesto a la transferencia, yo no. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién paga el impuesto a la transferencia? ¿El comprador o el vendedor? Creo que el comprador, doctor. Entonces, ¿cuánto tendría que pagar el comprador? El 3% de $440,000, 3 por 4, 12, más o menos, ¿cuántos dólares? 12,000 y, doctor. Sí, 12,000 y, ¿no? Y los vendedores dicen, bueno, si quiere pagar, no hay problema, que pague. No, dice, ustedes son los que tienen que pagar. Fíjense cómo la costumbre en nuestro medio ha hecho una especie de ley. ¿Por qué? Es cierto que en el contrato de compra-venta, cuando ustedes analicen los contratos en la próxima materia, dice que los gastos de cambio de nombre deben ser pagados por el comprador, pero estoy plenamente de acuerdo, claro. Si yo estoy comprando, el vendedor me firma la minuta, me da todos los documentos, bajo mi costo tengo que hacer mi cambio de nombre, ¿no? Porque lo voy a poner a mi nombre.
Los gastos de los papeleos, dice también el Código Civil, son 50 y 50, o por acuerdo de partes. Lo que se estila en nuestra costumbre es 50 y 50, ¿no? Es decir, el costo de la minuta, el costo del notario, algunas a mitades, perfecto, ese momento. Pero fíjense que la ley 843, que tiene que ver con temas de tributos y de impuestos, especifica de forma clara que en contratos de transferencia de inmuebles, el vendedor es el que debe pagar el impuesto a la transferencia. Y mucha gente no conoce aquello. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que siempre el comprador sea el que pague el impuesto a la transferencia. Pero esta señora estaba plenamente enterada. Dice, no, según la ley son ustedes que tienen que pagar el impuesto. Escucha, los otros se arrebatan, pues. Dicen, pero ¿cómo son 12,000 y más? Son acuerdo al que han llegado. De los 440,000, me rebajan el 3% y con ese mismo dinero yo voy a pagar. Han ido a averiguar a impuestos nacionales los vendedores para salir de dudas quién debe pagar por ley el impuesto a la transferencia. Y la norma dice, pues, que es el vendedor. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que cuidar en todos los contratos que los requisitos que debe llevar sean siempre lícitos. Y en el tema de la causa y del objeto, siempre sean realizables, determinables. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? No, doctor. Está claro, doctor. Bien. Ya hemos visto el consentimiento como requisito del contrato, hemos visto la capacidad que la manejamos muy bien, hemos visto el objeto y la causa. Un quinto contrato esencial en materia civil, en materia de contratos, es el requisito de la forma. Esencial. Pero, ¿qué es la forma en un contrato como requisito? ¿Qué entendemos por forma? A ver, ¿quién me ayuda? De manera general, ¿qué será forma? ¿Mm? ¿Qué entendemos por forma? Ustedes están llevando derecho laboral, ¿no? Sí, doctor. Han llevado contratos laborales. Sí, doctor, justamente ese es nuestro trabajo final. Entonces conocen perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es la forma en un contrato laboral? ¿Es un requisito? Sí. ¿En qué consiste? Porque es distinto en materia civil, ¿no? Un poco distinto. ¿Qué es la forma en los contratos laborales? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Por ejemplo, el artículo 5, 6, 7 de la Ley General del Trabajo dice: los contratos de trabajo pueden celebrarse sea de forma verbal y de forma Escrita. escrita. Ambos tienen el mismo valor legal en materia laboral, ¿sí o no? Sí, doctor. Exactamente. Entonces, en materia laboral, el requisito de la forma establece que es válido un contrato laboral, sea de forma escrita o sea de forma legal o de forma verbal.
Perfecto. En materia civil, si bien existen, el Código Civil puede reconocer contratos verbales, en cuanto a la forma, el Código Civil establece que la forma en un contrato es el diseño, es la silueta, es la estructura que va a llevar un contrato y los clasifica por la forma, en contratos o documentos públicos y en contratos o documentos privados. Y la doctrina dice que por la forma, los documentos o contratos públicos, ¿no?, son aquellos que pasan o por la mano o intervención de un notario de fe pública. Y los privados son aquellos contratos suscritos y celebrados únicamente por las partes. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Qué dice? Sí, doctor. A ver, bien. En materia civil, hay un artículo que es el 491 que dice de manera textual qué contratos o documentos o actos jurídicos deben hacerse en documento público. Y el 492 dice que aquellos que no estuvieran previstos en el 491 podrán hacerse en el formato público o en el formato privado, según intereses de las partes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es importante el requisito de la forma? Porque si, como ejemplo, me reviso el artículo 491 del Código Civil, por ejemplo, me va a decir, deben hacerse en documento público los siguientes contratos o actos jurídicos. La hipoteca, la donación, la antícresis, por ejemplo. La antícresis es el contrato de anticrético. Bajo pena de nulidad. Así. La ley me está ordenando en el 491 que esos contratos sí o sí deben hacerse. No me está diciendo pueden hacerse o las partes definirán. No. No. ¿Sí? No. La ley me está diciendo que los contratos de anticrético y otros deben hacerse en documento público, bajo pena de nulidad. Si la ley me está ordenando que por la forma los contratos de anticrético se hacen en documento público y lo hago en documento privado, ¿ese contrato es válido o no es válido? ¿Qué cree? Doctor, ¿puede volver a repetir? Se lo escuché entrecortado. A ver, les decía, en materia de contratos en el ámbito civil, la forma es un requisito esencial. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil establece de forma clara, qué contratos deben hacerse en documento público y qué contratos pueden hacerse en documento privado según las partes convengan. ¿Ya? El artículo 491 del Código Civil nos dice claramente los siguientes documentos o actos jurídicos deben hacerse en documento público. 2 puntos. Dice, contratos de donación, hipoteca, antícresis, entre otros. Bajo pena de nulidad, dice. Esto quiere decir, ¿no? Esto quiere decir que si la ley me está ordenando que un contrato de anticrético se debe hacer en documento público y yo lo hago en privado,
¿sí? ¿Ese contrato es válido o no es válido? No es válido, doctor. Porque no estoy respetando qué requisito. Porque no lo está manteniendo en un contrato público, lo está conteniendo en un contrato privado y eso no establece. No estoy respetando la forma, ¿cierto? La Sí, ley me está diciendo qué forma debo darle a un contrato de anticrético y me está diciendo que en la forma debo hacerlo en público y lo hago en privado. Estoy quitándole la validez a ese contrato. y por lo tanto sería nulo, doctor, ¿verdad? Por lo tanto, sería nulo. ¿Sí? Así dice la norma. Entonces, desde ahora ustedes tienen que mentalizarse, en el ejemplito que hemos usado, un contrato de anticrético jamás debe hacerse en documento privado. En contratos hay artículos mágicos, digo yo, o muy importantes, como el 491. Cuando llegan a despacho algunos requerimientos de contratos, si hay alguna duda, debo tomar el Código Civil e irme al 491. A ver, ¿qué contratos? Me han pedido el contrato de hipoteca. Ah, no, hay que hacer en documento público. Aquí dice hipoteca voluntaria, en documento público. ¿Por qué? Porque si lo hago en documento privado, no sirve. Nulo ese contrato. Y el 492 me dice que los demás contratos que no estén en el 491 bien pueden hacerse por documento público o bien pueden hacerse por documento privado. Ejemplo, dice, ¿no? Contrato de transacción, contrato de esto, contrato de aquello. Entonces me está dando la opción de elegir contrato de préstamo, por ejemplo. Me está dando la opción de elegir bien, lo hago en documento, en contrato público o lo hago en documento privado. ¿Por qué? Porque esos artículos que les acabo de mencionar tienen que ver con la forma del contrato. Ahí está. Fíjense, del 491 al 493. Noción de forma. Fíjense, forma libre, compra-venta, dice. Función probatoria de la forma, opcional un préstamo. Forma necesaria, función constitutiva, ordenada por ley. Veamos qué dice el 491. Ahí está. Contratos por documento público. ¿Sí? Contratos por documento público. ¿Qué me dice? Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben, fíjense, no está diciendo pueden, podrán, opcional, facultad, no. Está diciendo deben, ¿cierto? Celebrarse por documento público el contrato de donación, la hipoteca voluntaria, la antícresis, la subrogación consentida por el deudor y los demás actos señalados por ley. Textual. Entonces, imagínense que si el 491, en cuanto al requisito de la forma, me está diciendo qué contratos debo hacerlos en documento público y los hago en privado, no van a servir, ¿sí o no? No van a servir porque la ley es clara. Pero les comento que en La Paz tuve la oportunidad de ver que inclusive el notario procedía al reconocimiento de firmas de un contrato de antigrético en documento privado. ¿Qué tal? Un total desconocimiento de lo que decía el Código Civil. Yo le dije con mucha educación, mire, yo he llegado desde otro lugar, desde Cochabamba, para garantizar los intereses de mi cliente. Mi cliente ha corrido con mis pasajes vía aérea, con mis viáticos y va a pagar mis honorarios.
le pido con todo respeto que se respete el formato del contrato que he traído. Yo llevé, pues, el documento público, ¿cierto? Pero es mucho que es, doctora, le pido por favor, en respeto de la norma, y se lo tuve que decir, y específicamente el 491 de nuestro Código Civil, que me gustaría que lo revise, de forma clara, el código establece que se debe, no dice podrá, dice se debe celebrar en documento público el contrato de anticrético. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer es protocolizar en este formato. Lo que en su momento discutía tanto que no, ¿para qué? Que mucho costo. Se atrevió a revisar el Código Civil y era claro, como ustedes lo están viendo, ¿no? Como ustedes lo están viendo. Debe hacerse, o sea, ustedes no pueden ya, esto lo van a llevar mucho más desarrollado, mucho más profundo el próximo semestre, no pueden, cuando les toque llevar esta materia y redactar contratos, no pueden hacer contratos, pues, de anticrético, digamos, en documentos privados. Pecado capital. Pecado capital. ¿Listo? Pecado capital. Tienen que establecer y tienen todo el fundamento para alguna vez discutir o dilucidar el por qué están sosteniendo que debe hacerse en documento público. 491 del Código Civil. Veamos qué dice el artículo más bien 492. Fíjense. Contratos por escrito, lo mismo. Dice, deben celebrarse por documento público o privado, ¿cierto? Es opcional. Ahora sí hay la palabra o. Los contratos de sociedad, de transacción, de constitución, superficie a construir, y los demás actos y contratos señalados por ley. Esta es una cláusula abierta. ¿Por qué? Porque en cuanto a la forma de los contratos, me está diciendo qué otros contratos puedo celebrar de forma, ya sea en documento público o en documento privado. Pero el 491 es textual. Habla solamente de los documentos públicos. Tengan siempre ese cuidado y ahora, a partir de ahora, mucho más. Comparación, por ejemplo, que ustedes están llevando contratos laborales. ¿Cuál de estas formas adquiere el contrato laboral? ¿Público o privado? ¿Qué dice? ¿Adquiere la forma en comparación al ámbito civil de un documento público o privado? Privado, doctor. ¿Por qué? ¿Llevan a hacer visar, llevan a hacer reconocer al notario? No, doctor. Entonces, qué hacen? ¿Reconocimiento, protocolización o solo firman las partes? Solo firman las partes, doctor. Solo firman las partes, doctor. ¿Sí? ¿Qué dices, Denia? ¿Solo firman las partes los contratos laborales? Un trabajito práctico les voy a dar. Sin rayar la pantalla, chicos, sin rayar la pantalla. Van a revisar el artículo 22 de la Ley General del Trabajo. Generalmente los contratos de trabajo no llegan a la notaría de fe pública, pero sí deben ser visados por la Jefatura Departamental de Trabajo. Entonces no es un contrato privado, doctor. ¿Ah?
Entonces no es un contrato privado, es un contrato público. Podría decirse que sí, muy buena apreciación. ¿Por qué? Porque dice, el contrato de trabajo para su eficacia legal tendrá que ser visado por autoridad laboral administrativa. Textual, artículo 22 de la Ley General del Trabajo. No es menos cierto, y esto para que lo sepan, no es menos cierto que algunas empresas, fuera de hacer visar el contrato en la Jefatura Departamental de Trabajo, les cuento que también proceden al reconocimiento de firmas ante notaría de fe pública. Así lo hace. Pero en materia laboral hay una autoridad administrativa laboral que tiene la función de visar los contratos de trabajo. Artículo 22 de la Ley General del Trabajo. ¿Listo? Esto para su cultura de conocimiento, chicos. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Bien. Ahora, ¿qué dice el 493? Fíjense, por eso es muy importante en materia civil tener criterio para poder interpretar qué voy a hacer. Fíjense, formas determinadas, dice, estamos en el requisito de la forma. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, ejemplo anterior, anticriticó, no asume validez sino mediante dicha forma. ¿Qué tal? Más claro no puede ser. Más claro no puede ser, salvo otra disposición de la ley. ¿No ven? Fuera del caso previsto en el párrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. Y ahí entra el 492. ¿Se dan cuenta? Por eso en el ámbito civil prima el principio de formalidad, chicos. Prima la orden del Código Civil. El 493 les está diciendo bien claro, si la ley les exige que un determinado contrato se debe hacer en una determinada forma, ese contrato va a tener validez solo cuando cumplan con la forma. Si no, no va a tener validez. Pero si en un caso previsto como el anterior, las partes han convenido adoptar una forma determinada para hacer un contrato, esa forma debe ser la exigible para la validez. Lo mismo. Por eso el 491 y 492 son claves en materia de contratos. Claves. Y es el mataburros de los abogados, llamémosle así desde el punto de vista positivo, porque si tengo duda, chicos, no estoy obligado a conocer los 1570 artículos, ¿no ve? Que tiene nuestro Código Civil, otros 1700 y del Código de Comercio, otros tantos del Código, o sea, imposible. Tengo la duda, pues voy a mi Código Civil, reviso 491, perfecto, así se debe hacer. ¿Listo? No es pecado. ¿Se dan cuenta? Muy importante tener mucho cuidado en los requisitos del contrato en materia civil. Bien, con esto hemos terminado ya nuestra clase. Estamos a 1 minuto y medio. Les voy a subir, por favor, el trabajo con todas las indicaciones necesarias. No es largo, corto. Nuestro examen es el próximo viernes, mismo horario en plataforma como se ha estado rindiendo. De verdad les quiero agradecer el habernos acompañado, el habernos acompañado este semestre. Por estas circunstancias estamos en clases virtuales, pero hemos intentado, chicos, hacerlo lo mejor posible. Espero que no olviden todos los sustentos teóricos que hemos acompañado, que hemos aprendido además, porque les va a servir de base para la próxima materia. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho, a sus familias también. Y cualquier cosa me escriben a WhatsApp o a plataforma con respecto al trabajo y al examen final. ¿Ok? Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. A todos ustedes y nos esperamos en el examen final, ¿ya? Está bien, Muchas gracias, doctor, por toda la paciencia que nos ha tenido.
No, pues a ustedes, chicos, a ustedes, que estén bien. Gracias, doctor.